Volvemos entonces, 23 de marzo, siendo las 14:18. ¿Estamos en línea con Horacio Pietragala? Estamos en línea con Horacio Pietragala, nos está esperando. Horacio, ¿estás ahí? Acá estoy, ¿cómo están? Un gusto entonces hablar con vos, Horacio, en este 23 de marzo previo al 24. Bueno, Horacio Pietragala es ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, además es militante peronista. ¿De alguna otra manera te definirías? Cuca. Bien. Mac Cuca. O sea, Me encantó. Horacio, para la gente que quizás no conoce tu historia y demás, me gustaría empezar porque cuentes brevemente quién sos, la historia también de tu familia, me parece como importante poder conocerla, quiénes eran tus papás, ¿no? Me parece que brevemente igual. ok. Bueno, yo recuperé mi identidad, soy hijo de desaparecidos, recuperé mi identidad en el 2003, en abril del 2003, antes que asuma Néstor. Bueno, ahí descubrí que era hijo de Liliana Corti, militante de la JP, montonera, hijo de Horacio Pietragala también, militante político. Bueno, me acerqué a abuelas porque tenía dudas desde mucho tiempo, porque tenía un padrino teniente coronel. Y bueno, pude recuperar mi historia, encontrarme con una familia, con tíos, primos, tías, la verdad que, bueno, empezar a reconstruir esa historia, y tuve la suerte también, gracias al equipo argentino de antropología forense, de encontrar los restos de mi papá y de mi mamá, ¿no? Eso muy cerquita ahí cuando recuperé mi identidad. Qué bueno esto que contás y todo el trabajo, ¿no? De cómo lo de forense, perdón, ¿cómo es el nombre? El equipo argentino de antropología forense. Ahí va, es gran trabajo que hacen ahí para poder... Sí, reconocido mundialmente. Esas son, viste, una de las acciones, por ejemplo, tanto abuelas, ¿no? Como LA, bueno, la lucha de las madres. Son organismos que bueno, LEAF se crea por pedido de los organismos de derechos humanos, de abuelas particularmente, para identificar a restos que iban apareciendo en fosas comunes, y bueno, ellos crean un equipo, ¿no? En ese momento, Klasnau, que era un estadounidense, bueno, lo dijo ayer Cristina, la verdad que tanto este antropólogo como Mary Klein, que también era una genetista estadounidense y colaboró con Abuela un montón para la identificación, ¿no? Siempre en la sociedad civil hay buenas personas, y la verdad que el mundo de los organismos de derechos humanos siempre recibió ayuda de muchas personas del mundo, y bueno, el equipo argentino de antropología forense se crea en ese contexto y empiezan a llevar adelante un trabajo de reparación increíble para la familia, que es poder, ni más ni menos, de enterrar a nuestros seres queridos y tener un lugar a donde llevarle flores. Hola Horacio, ¿cómo estás? Te habla Juana de este lado. Te hago una pregunta que creo que puede estar buena por si del otro lado hay alguien que tenga dudas o se sienta raro en relación a la historia de su familia o su identidad. ¿Cómo fue cuando empezaste o si siempre fue que sentiste que quizás tu historia no era la que tenías hasta que entiendo que te acercaste a madres o abuelas y empezaste a investigar más en profundidad? Siempre digo que en la adolescencia hay un momento, ¿viste?, donde todos fantaseamos con ser adoptado, o un hermano te dice vos sos adoptado y te queda la duda un poquito, hasta que mirás la foto de tu mamá embarazada, te mirás al espejo y ves la cara de tu papá, de tu abuelo, de tu mamá, y si esas dudas se van. Ahora, cuando toda esa respuesta, digamos, todas esas dudas que vas a buscar para reafirmar esa identidad, como decir, bueno, adoptado no soy, no encontrás ninguna respuesta, no ves fotos de tu mamá embarazada, no hay parecido físico, al contrario, son muy diferentes. Bueno, esa duda queda. Yo tenía un padrino teniente coronel, entonces, y tuve la suerte de criarme en un barrio popular, de caer en la escuela pública, como decía un expresidente, y los docentes que tuve, imagínate que yo hice la primaria post dictadura, ahí nomás, y los docentes que tuve eran muy piolas, y nos contaron siempre qué había pasado. Vi la historia oficial en el colegio, la noche de los lápices. Era un colegio muy comprometido porque eran docentes que tenían muchos compañeros que ya no estaban. Entonces siempre nos contaron y nunca nos escondieron la historia, a diferencia de otros nietos o nietas
que tal vez se criaron en colegios, digamos, fueron a colegios religiosos, se criaron con familias militares y bueno, y le fueron ocultando un poco todo lo que sucedía, ¿no? Yo, por suerte, pude saber que había abuelas que buscaban a los nietos. Yo tenía una diferencia física abismal, tengo casi 2 metros, tenía un padrino que era teniente coronel, bueno, era un poco sumar todo, ¿no? Y eso me fue alimentando una duda que empezó fuertemente, sí, a los 13, 12, 13 años. Y a partir de ahí, bueno, un proceso mío personal que tardé mucho en poder ir a abuelas y averiguar mi historia. ¿Y cómo fue? ¿Fuiste personalmente a abuelas? ¿Escribiste? ¿Llamaste? No, sí, fui, llamé por teléfono a la CONADI, a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Me acuerdo que estaba viendo un programa, estaba mirando la tele, cambio, pongo la tele pública en ese momento. Estamos hablando de 2002, ¿no? Digamos, Canal 7 todavía no había tampoco la política de Estado de reparación integral en materia de derechos humanos que llevó adelante Néstor y Cristina. Estamos hablando de antes de que asuma. En el 2002, bueno, veo un especial de abuelas y ahí me decido llamar a la CONADI. Y llamo, me dan turno, llego y bueno, la verdad que para abuelas y para la CONADI fue una sorpresa porque ellos ya me estaban citando a través de la justicia, ¿no? Si yo no iba, me iba a llegar una citación porque ya tenían todas denuncias anónimas de mi caso. Fue un encuentro mutuo, digamos. Bien, y te hago una pregunta. En el marco de este gobierno, ¿cómo ves las políticas que están tomando en materia de derechos humanos? O las políticas que están quitando en materia de derechos humanos. Sí, política ninguna de derechos humanos, al contrario. Hay algo que nosotros cuando, bueno, estuvimos en la Secretaría intentamos con una muestra que, bueno, recibí denuncias penales, ¿no? Quisieron censurar la muestra, vinieron a hacer un circo ahí a la Secretaría, que es una muestra gráfica que nosotros presentamos apenas asumimos en la Secretaría, que tenía que ver con los procesos neoliberales y los retrocesos que tiene la política de derechos humanos, pero también la política de ampliación de derechos, ¿no? Un proceso neoliberal no tiene compatibilidad ninguna con políticas de derechos humanos, al contrario, hay represión, hay muerte, hay criminalización de la protesta. Claro, hay represión en la protesta, pero también hay una miseria planificada, ¿no? Hay un genocidio económico. Entonces, digamos, todo el malestar que estos procesos políticos generan no pueden estar acompañados por ninguna amplitud de derecho, al contrario, son todas quitas y acompaña, digamos, todos esos procesos que llevan adelante estos procesos neoliberales, una política represiva porque tienen que contener el malestar que generan ellos mismos. Hoy estamos ante algo nuevo, digamos. Primero que nunca Argentina había tenido el avance que había tenido en materia de derechos humanos, reparación integral, la reivindicación de nuestras madres, abuelas, que la ex-ESMA sea patrimonio de la humanidad, que haya 1.300 condenados por delito de lesa humanidad, los espacios de memoria que están desfinanciados, que es un problema, que también no pudimos, cuando estuvimos en la Secretaría, afrontar por distintos motivos, inflacionarios, se caían las licitaciones de obra, todos problemas que tuvimos, pero que este gobierno lleva claramente adelante una política de con esto basta, y lo va a demostrar mañana, 24 de marzo, cuando hagan un nuevo video hablando de la memoria completa, la que citan ellos, ¿no? Pero bueno, yo creo que acá hay un punto donde nosotros nos tenemos que aferrar muy fuertemente también, que es una cosa son ellos discursiando, ellos llevando adelante, tratando de disputar el sentido común, y otra cosa lo pragmático. Lo pragmático es 1.300 condenados por delito de lesa humanidad, que son los genocidas, eso es lo que queda en la historia. Lo pragmático es la movilización que va a haber mañana de miles y miles de argentinos acompañando la marcha, y los que no acompañan, seguro, la mayoría de los argentinos, vos le preguntás, ¿estuvieron bien lo que hicieron los militares? Más allá de algunos provocadores y más allá de un núcleo chico, ideológico, que cree que estuvo bien, la verdad que nadie comparte lo que hicieron los militares, que violaron, que torturaron, que asesinaron, que arrojaron personas vivas desde aviones, que se robaron bebés. Eso no lo puede compartir una persona de bien, ¿no? Y son delitos de lesa humanidad, y esto le da una característica distinta
y los pone en un lugar distinto. Pero bueno, este gobierno reivindica un poco esas políticas y tiene que ver con, porque es la cuna de todo lo que hoy estamos viviendo. En esa muestra que te contaba antes, nosotros hacíamos el puente histórico, ¿no? Digamos, el recorrido histórico del neoliberalismo empieza con la dictadura, continúa resistiendo en el gobierno de Alfonsín, llevando adelante desestabilización económica, llevando adelante corridas cambiarias, llevando adelante intentos de golpe de Estado, negocia en los 90 con el menemismo, donde bueno, se privatiza todo, el neoliberalismo surge como una política empírica, ¿no? En toda casi en toda la patria grande, y deja realmente unos números y ahí se produce la mayor tragedia económica de nuestra democracia. Bueno, después el intento de la Rúa, el intento de la nada, de continuar con ese neoliberalismo, y llegamos a Néstor y Cristina. Después tuvimos de vuelta un neoliberalismo con Macri, que vuelve al Fondo Monetario, y el denominador común de todos estos procesos neoliberales es el Fondo Monetario Internacional, que es el que condiciona y el que nos, digamos, el que nuestra soberanía económica pierde a partir de que el Fondo Monetario Internacional digitaliza y decide también qué política económica tiene que tomar el Estado argentino. Y ahí son las grandes tragedias, ¿no? Buenas tardes, Horacio, te saluda Rodri. La verdad, bueno, en principio agradecerte por esto, es muy importante tenerte en vísperas del 24. Y por supuesto, mi admiración por tu historia y por lo que significa un testimonio como el tuyo en estos tiempos. Escuchaba atentamente lo que decías y creo que hay algo muy importante, ¿no? en nuestra historia, que es como que si ellos quieren intentar desprestigiar todo lo que tiene que ver con el 24 de marzo, van a tener que llevar adelante una batalla cultural muy fuerte, porque la dictadura está muy dentro de la sociedad, ¿no? Y siempre nosotros discutiendo sobre si este gobierno tiene similitudes con la dictadura, que ya más o menos respondiste un poco. Yo digo, si en Europa alguien se animara a reivindicar o a negar el holocausto, seguramente esa persona estaría incurriendo en un delito, ¿no? ¿Vos cómo ves la posibilidad, en caso de volver, que yo creo que vamos a volver, no tengo ninguna duda, de que se prohíba el negacionismo en Argentina? ¿Qué opinas de eso? Mira, intentamos, hemos trabajado en proyectos, creamos proyectos. Para mí, digamos, viste, generamos también en la Secretaría debates, publicaciones sobre el tema, para debatir el tema, para que se pueda tratar. Yo creo que hay dos instancias, o dos planos, digamos, ¿no? Uno es el plano de que un vecino salga a la calle y se ponga a reivindicar a Videla, y otro es el de una persona que tiene una responsabilidad institucional y se ponga a reivindicar a Videla. Son planos distintos. Creo que el que tiene que sufrir una consecuencia tanto sancionatoria el Estado institucional que está, sí. Claro, es el que tiene la responsabilidad. Puede ser un diputado, puede ser un senador, puede ser la vicepresidenta y el presidente, sí. Exactamente. Sin dudas. Pero esto ya lo debatíamos antes de que aparezca Villarroel, que a Villarroel, digamos, la conocemos quienes militamos y venimos de los organismos de derechos humanos, la conocemos hace muchos años. Sí, sí. No es alguien nuevo, y la sociedad casi ni la registraba hasta hace Exactamente 2 años atrás, ¿no? Y siempre fue una mujer que reivindicó hasta el robo de bebés, que estuvo al lado de Cecilia Pando, reivindicando a los dictadores, porque ayer lo dijo muy bien Cristina también. Nosotros no somos antimilitares, somos peronistas, ¿no? Y el general que, perdón, y el general que era un general. De Liberación Nacional, sí. Sí, era un militar. Entonces nosotros no tuvimos un sentimiento antimilitarista. Lo que sí tenemos, como dijo bien Néstor en su momento, queremos las fuerzas, ¿no? Fuerzas militares con la cabeza de Sabio, de San Martín, no genocidas que, digo, más allá de los delitos puntuales que hicieron y que llevaron adelante, también hay una suerte de cipallismo en las fuerzas estas que llevaron adelante el golpe de Estado, porque entregaron la soberanía a nuestro país también, ¿no?
y persiguieron por eso para nosotros siempre es importante que cuando se hable de la tragedia no quede solo en la cuestión del dolor, de la tortura, de las violaciones, de los asesinatos, sino que el mal mayor que sufrió nuestro pueblo fue el modelo económico que se instaló a partir de ahí. Si uno mira los números de desocupación antes de la dictadura militar, no llegaban a los 2 dígitos, creo que estaban en 4%. Si uno mira los números de la pobreza, de la pobreza también, no estaban en los 2 dígitos, ¿no? Cuando nuestros padres luchaban en una sociedad totalmente diferente a la que quedó después de la dictadura y que se profundizó con la democracia, con esos procesos neoliberales. Mucho han intentado desprestigiar toda esta cuestión de los derechos humanos y también poner como una connotación negativa, ¿no?, a la lucha de montoneros. Sabemos que, por supuesto, hay toda una causa, una causa que es, por supuesto, muy importante, ¿no? ¿Vos cómo ves desde tu historia toda esta, no sé cómo decirlo, esta política negativa o este discurso negativo contra los montoneros que también organizaciones político-militares luchaban por algo justo también, ¿no? Sí, pero también digo, para no entrar en una profundidad que no, digamos que no vamos a tener tiempo de dialogar, por supuesto, profundamente en esto, yo creo que lo que sí siempre decimos, o por lo menos yo siempre digo, la dictadura, el Estado, esa dictadura que llegó al poder a partir del golpe, tenía el poder para sancionar, para detener, juzgar, condenar si veía que había delitos que estaban cometiendo ciudadanos argentinos. No generar centros clandestinos de detención, no violar a las mujeres, no torturar a los hombres, violarlos también, no secuestrar a monjas, a madres. Fue una perversidad atroz lo que llevaron adelante. Y los que quieren tratar de instalar esta teoría o la doble teoría o la historia completa, y bueno, la verdad que se equivocan, porque los delitos de lesa humanidad los comete el Estado. Exactamente. El Estado cometió estos delitos de lesa humanidad, tenía toda la facultad, como te dije antes, para llevar adelante juicios, procesos dentro del marco de la ley, y hizo todo lo contrario. Ahora, ¿a quién quieren juzgar? Digo, cuando hablan de, bueno, hay que juzgar a los montoneros, si están todos bajo, la mayoría están en fosas comunes o están en el Río de la Plata y nunca encontramos los restos. Es una locura lo que plantean. Y a la vez también hay que decir que el 75% de los detenidos desaparecidos no eran militantes políticos de organizaciones armadas. El 75% eran trabajadores organizados, eran trabajadores que participaban en asambleas en las fábricas, que reclamaban salarios. Por eso hay que hablar siempre del modelo económico. Gracias, Horacio, por traer este dato. Lo estábamos discutiendo hace un ratito. Está muy bueno todo lo que decís. Tengo una pregunta, esta es más distendida. ¿Qué película te parece que retrata mejor lo que fue la época de la dictadura? Y hay varias, creo que hay películas argentinas muy buenas, hay películas que reflejan muy bien la tragedia directa, digamos, lo que es la violación directa de derechos humanos y cómo actuaba el aparato represivo, como Garayo Olimpo, como películas como, bueno, la Historia Oficial, que muestra un poco cómo era en esa época, ¿no? O cómo vivía una familia que se apropiaba de una nena. Hay un montón de discusiones con esa película, pero es una película que hay que ver. Bueno, La Noche de los Lápices, todos la vimos. Creo que la mayor parte de los argentinos y argentinas también la vieron. Pero después hay películas que son muy buenas, que habla del contexto económico de esa época. Plata Dulce, me parece que era una película que es muy buena. Made in Argentina también es una película que retrata un poco todo lo que es la década del 90, ¿no? Si bien no habla de la dictadura, pero habla un poco del proceso económico que vivimos a partir de esa dictadura y todo el periodo
neoliberal que vino después. Hay documentales muy buenos, ¿no? Hay documentales como hay documentales de Pino Solanas que están muy buenos, que ahora no me acuerdo su nombre, pero estoy pensando, bueno, no me voy a acordar el nombre ahora. Horacio, buenas tardes, ¿cómo estás? Indira te habla. Yo te quería hacer una pregunta de la actualidad sobre ¿qué opinás sobre las nuevas generaciones y su relación que tienen con la memoria del pasado, viendo tantas personas que hoy llegan con sus discursos de odio a esta juventud y cómo podemos hacer para resguardarla? Sí, ahí también, viste, yo tengo como un lado positivista, si querés llamarlo de alguna manera. Mira, yo cuando hice la secundaria, era mediados de fines de los 80, ¿no? Principios de los 90, no había centro de estudiantes en los secundarios de los barrios. Había en los nacionales, en las escuelas tal vez que digamos que dependían de las universidades, pero en las escuelas públicas no había centro de estudiantes. Una secuela de la dictadura fue cortar la participación política de los jóvenes en la primera instancia, que es el nivel secundario. Esto hoy es increíble, digo, yo ando por todo el país, ando por el conurbano, en Capital, en todos los colegios donde alguien decide armar un centro de estudiantes, se puede armar. Eso es una ley, obvio, que llevó adelante, impulsó Cristina, sí. Y es un derecho que tiene hoy la juventud para poder empezar a formarse políticamente. Y creo que esto es muy importante, ¿no? A veces lo obviamos, pero yo veo mucha juventud participando. Obvio que hay otra juventud que no le importa, otra juventud que está en otra, más en la era del celular, de la era tecnológica, pero también hay una juventud comprometida participando en política que no se veía esta masividad en los 90. Y yo me quiero quedar con eso, porque esta juventud que se forma, que participa, que milita, es la juventud que primero que va a seguir dando resistencia a estos procesos que lamentablemente, muy bien lo dijo ayer Cristina, vivimos procesos cíclicos y sabemos que lamentablemente es muy probable que volvamos, pero es muy probable que tengamos después retroceso de vuelta y así constantemente, ¿no? Y creo que esta juventud participando, militando, formándose, es la resistencia a esos procesos que puedan llegar a futuro, pero también es la alternativa de gobierno a futuro. Por algo, muchos de los funcionarios y muchos de los compañeros y compañeras que tienen responsabilidades empezaron a militar en esos centros de estudiantes. Y hoy eso se multiplica por mucho más, ¿no? En el interior, en las provincias, hay centros de estudiantes. Esto no se veía antes. Es verdad. Hola Horacio, ¿cómo estás? Mi nombre es Gabriela Ibi. Yo te quería preguntar, en realidad, como nos dieras una sugerencia a las personas que hacemos contenido relacionado a la política y que reivindicamos los derechos humanos, entre otras cuestiones, ¿qué consejo, sugerencia o tip nos podrías dar para darle a estas nuevas generaciones información o transmitir lo que es la importancia, ¿no? de los derechos humanos, el daño que puede llegar a hacer el negacionismo? ¿Qué nos podrías dar como algo breve como para que nosotros podamos brindar desde nuestras redes sociales? Sí, tal vez en primer lugar, creo que ustedes me tendrían que aconsejar a mí cómo comunicar, porque ustedes son de la generación de los jóvenes y ustedes están, digamos, en un código comunicacional que tiene mucha más aceptación en la juventud que el que puedo llevar adelante yo, y demás. Tratamos siempre de nutrirnos de la juventud para entender cómo se están informando, cómo se están comunicando hoy los jóvenes, ¿no? Creo que lo veo en mis hijas, lo veo todo el tiempo. Hay otro momento comunicacional hoy en día, y ustedes tienen la clave de eso, y creo que lo que están haciendo hoy en la radio y lo que están haciendo constantemente, me lo aplaudo y apunta a eso, ¿no? Pero yo creo que lo que no hay que perder nunca, como en este marco del 24, previo al 24, donde surgen voces negacionistas, reivindicadoras también de la dictadura, lo que no hay que perder es la sensibilidad humana tampoco, ¿no? Si bien siempre decimos, o estábamos hablando recién en materia económica,
Creo que la juventud, yo no creo en seres humanos malos. Para mí los seres humanos son buenos, ¿no? El ecosistema, el contexto, el ambiente puede transformar a las personas en personas malas, digamos, pero sinceramente yo creo que la mayor parte de nuestros ciudadanos argentinos, y los jóvenes más todavía, tienen una sensibilidad y una rebeldía natural, ¿no? Esta frase de que la juventud sin rebeldía sería... una contradicción biológica. Sí, una contradicción de la naturaleza, ¿no? Creo que esto es importante también para remarcar que los 30.000 eran jóvenes. Y yo creo que ahí mi mamá tenía 26 años, 27 y ya eran grandes. Digo, era de los más grandes que militaban o que están desaparecidos, son de la franja más grande. Pero después, si miramos las edades de estos jóvenes, eran todos pibes de su edad, de la edad que tienen ustedes. Entonces creo que tal vez algo que se puede tratar de hacer es que las juventudes se sientan identificadas con esos compañeros detenidos desaparecidos, porque eran de su generación y estaban viviendo el proceso que estaban viviendo los jóvenes hoy. Esa rebeldía fue obstruida, fue reprimida, fue perseguida, y es lo que nos dejó 30.000 personas que hoy no están con nosotros, ¿no? Detenidos, desaparecidos. Bueno, creo que en ese punto la conexión más fuerte que tiene la juventud con lo que pasó en esa dictadura militar es que eran jóvenes también. Horacio, te agradezco mucho y antes de cerrar quiero... ¿Te puedo hacer una pregunta, Horacio? Me están diciendo que no la haga, pero no voy a dejar que me censuren. No. Escúchame. No, jamás. Viste que la estadística dice que eran trabajadores mayoritariamente, y antes discutíamos con Rodri si la mayoría era joven o trabajadora. No es una O eran ambos. Eran ambos. Claro, ambos. no es una Jóvenes contradicción. trabajadores, bien. No hay una discusión ahí. Sí. Horacio, simplemente recordar, porque me están apurando por el tema de la tanda, pero quiero hablar mañana, vamos a ir a la plaza y te vemos ahí seguramente. ¿Qué consignas marchamos mañana brevemente para que puedas hacer una invitación a toda la audiencia para ir mañana? Bueno, creo que ya la audiencia de Radio del Plata mañana va a estar en la plaza, eso no me queda ninguna duda. Bueno, hay varias consignas, ¿no? Hay una consigna unificada que es ante el fascismo, y bueno, tenemos que estar. Después hay organizaciones también que planteamos la cuestión del Fondo Monetario Internacional en este contexto, porque como te dije antes, es un componente real, ¿no? Que genera lo que ya vivimos, que es la miseria planificada. La consigna de los organismos de derechos humanos es contra el fascismo y contra la miseria planificada. Muchas gracias, Horacio, entonces de Rebelión en Naranja y sobre todo desde Radio del Plata. Muchísimas gracias, muy contentos de tenerte en nuestro primer programa. Un abrazo a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Ahora sí vamos a la tanda. Muchas gracias. La Liga